Bien, buenas noches, que Dios les bendiga en gran manera en esta noche de día jueves 21 de mayo de este 2020 y como siempre en una nueva jornada nosotros un gran saludo a los que están en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada aquí en la ciudad de Potosí y también a los que están en sintonía de este canal. Un gran saludo a la gente que nos está viendo en diferentes partes de la ciudad, del país y también en otros lugares en esta noche de querigma, noche de proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y bueno, en esta noche hemos tomado en cuenta un tema que nos han estado sugiriendo, un tema que es bastante delicado, el rapto o el arrebatamiento, como algunos conocen. En este tiempo se ha estado hablando mucho acerca de los últimos tiempos, acerca del anticristo, de las trompetas, se ha estado hablando acerca del rapto, del tema que hoy vamos a tocar. Entonces, son temas delicados y son temas también importantes. Para esto, el día de hoy hemos invitado a personas especiales que dominan sobre estos temas. Uno de ellos es el pastor Milton Agreda Coca. Él es de la denominación Misión Evangélica Nacional de la Iglesia Dios es Amor, allá en la ciudad de Santa Cruz. Tiene estudios teológicos, ha estudiado en el Seminario Teológico Hebrón, allá en la ciudad de Santa Cruz. Así que, Pastor Milton, muy buenas noches. Como siempre para nosotros es un privilegio y un gran honor el de tenerlo en esta noche, en este canal y también a través de la radio. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. No soy experto, pero pido a Dios que nos dé sabiduría y las interrogantes, las preguntas que tal vez usted tiene, Dios sea en esta noche a través del poder del Espíritu Santo, haciéndolo conocer y que Dios nos utilice. Ya al pastor Iván, al pastor Mico, que seamos instrumentos para que ustedes que nos están escuchando puedan ser bendecidos en esta noche. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, también en esta noche tenemos al pastor Mirko Olivares de la Iglesia La Viña de las Asambleas de Dios de Bolivia. Él ha hecho sus estudios teológicos en la ciudad de La Paz, en SEMTAD, que es el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios. Pastor Mirko, muy buenas noches y como siempre un gran placer y un privilegio tenerlo en este canal y seguro para bendecir a muchas vidas. Pastor Iván, Dios lo bendiga mucho. Una vez más, siempre es una alegría compartir junto a su persona y en esta ocasión junto al pastor Milton, ¿no? Estos temas que son, como usted decía, muy delicados, pero al mismo tiempo son temas maravillosos porque son, si se puede decir así, momentos que van a que vienen para la iglesia, ¿no? Entonces, si bien son temas delicados, pero son también temas gloriosos de lo que vamos a ir experimentando, yo creo, de aquí a muy poco, ¿no? Así que una vez más, un placer estar esta noche y que sea el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de nosotros para la edificación de todos aquellos que nos están escuchando y de los que se irán añadiendo o viendo esta transmisión en algún momento. Así es. Gracias, Pastor Mirko. Y bueno, un gran saludo a la gente que ya está entrando al canal. A Andrés, un gran saludo. Bueno, y hay mucha gente que está ya viendo y también a los que están escuchando por la radio, ¿no? Bien, pastores, de pronto siempre ha sido un tema bastante delicado, esto del arrebatamiento, el tema que hoy hemos elegido, o del rapto, como algunos lo conocen. Por muchos años se ha ido diciendo, ¿no? Y hay gente que dice, va, hace años que vienen diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, que va a haber arrebatamiento. Vino la Primera Guerra Mundial y todos dijeron, bueno, ya es el fin. Vino la Segunda Guerra Mundial y de pronto empezaron a predicar y dijeron, es el fin, Hitler es el anticristo y de pronto se levantaron muchas controversias. Hoy ha llegado este momento de pandemia y nuevamente se ha empezado a hablar de escatología, de los tiempos del fin.
Y hay hermanos que dicen, bueno, nosotros no vamos a ver el arrebatamiento porque antes de los 7 años nos vamos con Dios. Otros dicen, no, 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 a nosotros nuestro pastor nos ha enseñado que vamos a pasar los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra y que en realidad no hay rapto, como algunos dicen, ¿no? Hay otros que por ahí dicen que el rapto es a la mitad de la semana. Entonces, uno se rasca la cabeza y dice, y al final, entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, vamos a empezar y como siempre, la gente que está viendo el canal, les rogamos, si tienen alguna interrogante o alguna pregunta también, pueden desde ya mandar sus interrogantes y si hay alguna consulta también, ¿no? Los pastores nos van a ayudar mucho el día de hoy. Un gran saludo a Dani Martínez, dice pastores, buenas noches. A Copito también, Copito, te mandamos un gran saludo ahí hasta Montero en Santa Cruz. Saludos, Dios los bendiga, abrazo grande, dice Copito. Y bueno, ya entrando al tema, pastores, para ir rápido, ¿no? Tenemos un tiempo limitado, creo, así que vamos a empezar, Pastor Andrés, perdón, Pastor Milton. Se ha escuchado mucho del arrebatamiento, del rapto, y hay gente que se pregunta y dice, ¿qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento? Es un tiempo muy especial que la iglesia estamos esperando. Es el día cuando el Señor retorne. Bueno, la segunda venida del Señor está en dos fases. Primeramente es el rapto, el arrebatamiento, donde Dios saca a los muertos en Cristo, según Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 al 17. El apóstol Pablo habla claramente lo que va a suceder en ese tiempo es cuando Dios saca a los muertos en Cristo. Habla claramente ahí. Y los que estamos vivos, los que quedamos, dice, seremos arrebatados. Eso el apóstol Pablo también en segunda de Pedro 3:10, él dice que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así que esto es de la segunda venida. La primera fase es el arrebatamiento y después viene la segunda venida cuando Él viene y pisa tierra, según Zacarías 14, versículo 3 y versículo 4. Él viene al monte de los olivos. Esa es la segunda venida, donde todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. Pero mientras el arrebatamiento solo lo verán, solo serán partícipes los muertos en Cristo, los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que habla claramente la palabra de Dios. Bien, Pastor Mirko, ya el pastor Milton nos comentó acerca de esto del arrebatamiento, que va a ser un abrir y cerrar de ojos. También ha hecho una diferencia entre el rapto y la segunda venida, que son diferentes, nos dice el pastor Milton. Amén, ¿no? Una de las cosas primeras que tendríamos que también añadir a lo que el pastor Milton mencionaba, que cuando hablamos del arrebatamiento, podemos decir que es la promesa cumplida de Jesucristo hacia la iglesia, en este caso, ¿no? Si recordamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 en adelante, si me permite leerlo rápidamente. Sí, sí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, viendo esta porción de la palabra, primeramente podemos decir que el arrebatamiento es esa promesa cumplida de parte de Jesucristo hacia, en este caso, hacia su iglesia. Y segundo, también necesitaríamos puntualizar que el tema, y bien lo tocaba el pastor Milton, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses son los libros que más hablan el tema de arrebatamiento, pero me llama mucho la atención lo que Pablo les menciona a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9 y 10, primera de Tesalonicenses 9, 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os permitisteis de los cielos a Dios para seguir al Dios vivo y verdadero,
y esperar, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Creo que son dos pasajes muy importantes que también muestran, hay un poco que ya había mencionado el pastor Milton, esa esperanza cumplida y, y la exhortación, podríamos decirlo así, de Pablo, en este caso a los tesalonicenses y también a nosotros, el de esperar a Jesús en ese retorno y ese encuentro que tendremos allá en la nube. También, cortito, me parece muy buena la puntualización que se hacía, que hacía el pastor, donde hace una diferencia bien marcada entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento será el encuentro con la iglesia y en la segunda venida estamos hablando de su iglesia, donde ya empezará el reinado milenial de ahí en adelante. Bien, gracias, pastores. Sí. Ahora, estamos hablando del arrebatamiento, del rapto, que en el griego significa quitar algo abruptamente o rápido, ¿no? Y por ahí la Biblia dice un abrir y cerrar de ojos. Ahora, bueno, el tema de las 70 semanas por ahí es largo, las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, entendemos que se divide en tres partes, ¿no? La semana 7, la semana 62 y la última semana que se divide en dos partes, ¿no? De 3 años y medio. Ahora, hay hermanos que se preguntan y dicen, ¿en qué momento va a suceder? Es decir, de acuerdo a la teoría que uno tenga, bueno, o al criterio que uno tenga conforme entiende la palabra de Dios, hay gente que dice que estos últimos 7 años ya se están viviendo. Hay predicadores que dicen, bueno, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo amarillo, el caballo negro, ya hace tiempo que se ha soltado todo. Ya estamos viviendo en la época de la gran tribulación, dicen algunos. Algunos otros dicen, no, 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 todavía no se ha cumplido. Estos 7 años, la última semana de Daniel, que son 7 años, es para un tiempo postrero que puede ser en algún momento determinado. Hace no mucho escuché una versión en portugués de Paulo Jr., donde el pastor aparentemente dice que es especialista, no estoy diciendo que no es, estoy diciendo que él dice que es, dice que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación han empezado cuando Jesús se fue al cielo. Y el milenio ya ha empezado. Entonces son diferentes versiones. Ahora aquí a la pregunta, ¿no? ¿Ha empezado ya la gran tribulación todavía? ¿Cuándo va a ser este rapto y este encuentro de la iglesia con Dios? ¿Y en qué momento va a suceder? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que efectivamente está sucediendo? ¿Y qué porciones de la palabra de Dios tenemos como para determinar y decir en esta parte es donde va a suceder el arrebatamiento? Porque hay algunos que dicen, de acuerdo al criterio que uno tenga de la Biblia, para ver en qué momento va a acontecer este encuentro de Cristo con la iglesia en las nubes, como ambos dijeron, ¿no? Pastor Milton. Bueno, esta pregunta también le hicieron a nuestro Señor Jesucristo los discípulos, ¿ya? Estaban en Monte de los Olivos, frente ahí del templo, y obviamente le preguntan al Señor Jesucristo, dinos, ¿cuándo será estos días, ¿no? Muéstranos señal. Ya ellos estaban jactando del templo y de la gloria que tenía el templo, ¿no ve? Y en este pasaje de Mateo capítulo 24, respondiendo a la pregunta de los discípulos que le dijeron, por favor, muéstranos señales acerca de tu venida. Primeramente, él aclara en los versículos ahí, el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros como iglesia, haciendo estudios, vemos en el momento que la iglesia es arrebatada, ¿ya? El Espíritu Santo sale de la tierra y ese tiempo que estamos en el tribunal de Cristo allá
siendo recompensado, como dice en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, donde vamos a dar cuenta de las obras que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Recuerden que el arrebatamiento es para los hijos de Dios, van a dar cuenta de sus dones, de lo que Dios propuso por hacer y no lo hicimos. Y la tierra en ese momento es el tiempo donde es la tribulación, el tiempo de la tribulación. Y permítame explicar según Mateo capítulo 24, ahí hay señales acerca de que si estamos o no estamos ya en la tribulación. Por ejemplo, en Mateo 24, eso es en el Monte de los Olivos. No lo vamos a leer este capítulo completo, pero permítame ir coteando. Ustedes tómense la tarea. Jesucristo responde la pregunta de los discípulos porque ellos querían verlo a Jesús de nuevo reinando, ¿ya? Entonces el Señor le da pausa acerca de los acontecimientos que iban a suceder antes de su segunda venida, y con eso nosotros nos damos cuenta si estamos realmente ya viviendo la tribulación o todavía no llegó. Por ejemplo, dice ahí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos dice en Zacarías capítulo 14, versículo 3 y 4, que el Señor va a pisar ahí ese, en la segunda venida, donde todo ojo lo va a ver. Dice ahí también en ese capítulo, predice acerca del templo. Versículo 1, versículo 2, ahí le está diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso fue en el año 33, ¿ya? En el año 70, el emperador Tito vino y deshizo la iglesia, deshizo el templo, hasta el día de hoy. Sí, pero resulta que, Pastor Milton, perdón que lo corte, pastorazo, el tiempo se nos va a ir y vamos a ir al punto. Entonces, a ver si lo he entendido. ¿El rapto o el arrebatamiento va a ser en qué tiempo específicamente? Así tal vez en una frase decirlo va a ser en este tiempo. Bueno, nosotros, dice la palabra, no sabemos el día. Ya, no sabemos el día ni la hora. Ahora, según Mateo, le pregunto acerca de no sabemos el día. Sí, solamente tenemos ahí en Apocalipsis 22:12 dice que viene en breve, pero no sabemos el día, no sabemos la hora, y nosotros podemos afirmar que no ha llegado todavía el arrebatamiento, porque en el momento que llegue el arrebatamiento, la tierra va a estar viviendo en la tribulación, y no puede ser que estemos viviendo en la tribulación, porque según Mateo 24 hay algunos acontecimientos exclusivos que se vive en la tribulación. Ya. No sé si se fue claro. Sí, pastorazo. Voy con una pregunta más para usted, después pasamos al pastor Mirko. Dice usted, todavía no ha llegado el arrebatamiento, todavía no ha llegado, todavía no ha empezado los 7 años de la gran tribulación. Hasta ahí no sé si estoy bien en lo que estoy diciendo, conforme le he entendido. Sí, perfectamente. Sí. Ahora, cuando empiece esos 7 años de gran tribulación, según usted entiende de la palabra de Dios, ¿en qué momento va a ser el rapto? ¿Al empezar, al terminar, a la mitad? ¿En qué momento más o menos va a ser aquel acontecimiento? Está bien, el día y la hora no sabemos, pero ¿tenemos algún otro parámetro como para hablar de esto o no? Precisamente ahí en ese capítulo 24 nosotros podemos notar y creemos firmemente que en el momento que empieza el arrebatamiento, empieza la tribulación. Y entonces la iglesia no pasa por la tribulación por algunos acontecimientos que precisamente lo muestra aquí en el capítulo 24, lo muestra Primera Tesalonicenses ¿Nos puede mostrar el verso específico en donde dice lo que usted acaba de afirmar, que al empezar los 7 años viene el rapto, me dice, ¿no? ¿Nos puede mostrar el versículo donde tal vez dice, mientras vamos con el pastor Mirko? Amén, gloria a Dios. Primero, lo que necesitamos remarcar en este tema es muy bien lo que decía el pastor. Fecha y hora no se conoce, ¿no?
Pero la palabra también, y si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, cuando hace esta referencia, Pablo está mencionando a que si bien la fecha, la hora, el día no se puede conocer, pero por las señales, y bien lo mostraba el pastor Mateo capítulo 24, por las señales que vamos viendo, podemos decir en este tiempo que primero, el arrebatamiento está más cerca que nunca. Segundo, que es verdad lo que usted decía, mucha gente dice que estamos viviendo el tiempo de la tribulación, estamos viviendo el tiempo de, no sé, muchos dicen el tiempo del milenio. Ahora, si bien el tiempo, fecha exacta no lo sabemos, pero las señales nos dicen que está cerca. Y respondiendo a una de las preguntas que usted hacía, pastor, mucha gente dice, siempre hemos escuchado el tema de Cristo viene, siempre han habido terremotos, siempre han habido enfermedades, pero Mateo capítulo 24, el versículo 9, dice que lo que estamos viviendo simplemente son, el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores de parto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que estábamos, lo que se vivió o se estuvo viviendo hace años atrás, que hoy en día todas estas señales están incrementando justamente como dice, como los dolores del parto hacia la mujer? Ahora, tercero, haciendo una aclaración a la pregunta, ¿dónde es el rapto? ¿Es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Que son las tres posiciones que generalmente se van manejando. Yo podría decir que el arrebatamiento, el rapto, es antes de la tribulación. Dos pasajes pueden aclarar. Si vamos otra vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si este pasaje lo analizamos a la del versículo 2, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón a noche, podemos decir lo siguiente, el día del Señor tiene dos acontecimientos bien importantes. El día del Señor, cuando habla del día del Señor, está hablando, el primer acontecimiento, el arrebatamiento que habla el capítulo 4 de Tesalonicenses, y el segundo acontecimiento es el inicio de la tribulación. Otro pasaje que podríamos ver, un pasaje que también es interesante, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, está hablando a la iglesia de Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto es bien interesante porque si volvemos un poquito a los originales, la frase, y esto es interesante, la frase griega, tereseo ek tes ora perasain, es más que suficiente, se dice, para explicar que el arrebatamiento es para librarnos de la hora de la prueba, ¿no? Entonces, a la luz de estos pasajes, podríamos decir que el arrebatamiento se estaría dando antes de la tribulación. Claro. Ahora, Pastor Milton, no sé si hace rato me dijo que tenía algún verso en Mateo 24, no sé si lo ha encontrado para ayudarnos también. Pastor, perdí el audio, lo escucho entrecortado. Sí, vuelvo a repetirle la pregunta, Pastor. Hace rato nos dijo que en Mateo 24 nos daba algunas pautas de en qué momento iba a ser el rapto, ¿no? Es decir, nos hablaba del tiempo. No sé si ahora me está... Ahora sí lo escucho. Sí. Ahora perfectamente, va a disculpar. Ya, Repítame la pregunta. Le repito, hace rato nos decía que en Mateo hay algunos versos donde nos pueden ayudar
para afirmar lo que usted nos decía, ¿no? Que el arrebatamiento va a ser antes de los 7 años de la gran tribulación. Así que no sé si nos puede ayudar con los versos, porque seguro hay gente que está escuchando y quiere anotar para también compartir con algunos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, iniciando el capítulo 24, versículo 1, versículo 2, cuando Jesús le dice que no quedará piedra sobre el templo. En el año 70, el emperador Tito vino y deshizo el templo, ¿no? Ahora los judíos allá en Jerusalén no tienen el muro de las lamentaciones. ¿Por qué decimos que esto? Porque en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice así claramente, el cual se opone, se levanta todo contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Tiene que el templo ser reconstruido, en lo cual todavía está en ruina. Por eso es que decimos que todavía el tiempo de la tribulación no llegó. Que va a llegar, ya los judíos lo tienen todo para reconstruirlo, pero resulta que ahí está la mezquita de los árabes, así que todavía no. Por eso que decimos, mirándolo el capítulo 24, que es un pasaje un poquito largo, nos da características, nos da señales de que todavía no ha llegado, como dijo el pastor Mirko, no ha llegado todavía el arrebatamiento. Yo sé que algunos tienen en esa pregunta que ya lo estamos viviendo por el coronavirus que estamos viendo hoy en día, pero también ahí en el capítulo 24, versículo 7, ya, versículo 7 de 24, dice que va a haber enfermedades, pestes. Y a través de la historia nosotros vemos muchas pestes que han sucedido, ya, han pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el sarampión. El sarampión se ha llevado 200 millones de personas. Obviamente que ya hay cura. En la década de los 80, en el Congo, África, ya se inició el SIDA. ¿Y cuántas personas en 40 años ha matado a 37 millones de personas? Y hasta el día de hoy hay otros 37 millones de personas que están infectados. En el 1919, cuando estaba finalizando la Primera Guerra Mundial, hubo otra pandemia grande, la gripe española. No sé por qué la llaman gripe española, porque se inició en los Estados Unidos y ha matado más de 100 millones de personas. Sí, también pastor, lo conocemos perdón, la peste negra. Perdón que lo corte, Es pastorazo. larguísimo esto. Sí, vamos a ir al punto, así para ir al punto. Bueno, el pastor Mirko nos mostró dos versículos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice, por tanto has guardado, perdón, Apocalipsis 2:10, si no me equivoco fue, ¿no? Donde dice, no temas en nada de lo que vas a padecer aquí, el diablo. Apocalipsis 3:10 fue, pastor Mirko. 3:10. Sí, Apocalipsis 3:10. 3:10. Dice así, por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿En qué parte de este versículo nos dice que nos va a librar de la gran tribulación? Cuando dice, no sé, estoy tratando de entender. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Más o menos eso se está aplicando más o menos a la tribulación o a la gran tribulación. Pastor, cuando está hablando el capítulo 3, versículo 10, hay que tener en cuenta algo bien importante. La palabra en el griego, ek, tiene como significancia, te libraré. No, entonces, lo que este pasaje está queriendo mencionar es una liberación. Eso es lo que podemos traducir desde lo que es el griego, lo que les había dicho, tereseo, ek, tes, horas, perasai. Nos dice primero que nos va a librar de la hora de la prueba. Esta frase en sí y la terminación ek, que viene del griego,
nos dice liberación antes de que ocurra algo insoportable. Estamos hablando de que Jesucristo, y por lo que había mencionado el capítulo 5, versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, nos muestra de que la iglesia no va a pasar en ningún momento por la tribulación, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ahora, si hacemos, y permítame hacer rápidamente una analogía con lo que es el parto, porque al final, cuando vemos Mateo 24, hace referencia al parto, y muchas mujeres deben darse cuenta que cuando va a suceder el alumbramiento, si bien vienen los dolores, pero sucede un evento segundos antes, si se puede decir así, del parto, que es lo que llaman, ¿no? Cuando se rompe la fuente. Eso es siempre lo que he escuchado. ¿Cuál es la señal para que en la tribulación pueda dar inicio? La señal va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Viendo estos dos pasajes, donde Tesalonicenses también nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que estas dos porciones hablan claramente de que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Sí, pastores, yo les quiero leer aquí Primera de Corintios, si están con sus Biblias, capítulo 15. Todo el capítulo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. ¿Sí? En Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Espero que hasta ahí estén de acuerdo conmigo. En el capítulo 15, en el verso 23, Pablo da un orden de resurrecciones, si están conmigo en sus Biblias. ¿Sí? Está hablando todo, nuevamente recalco todo el capítulo de las resurrecciones y dice, pero cada uno en su debido orden, está dando un orden de resurrecciones. Entre ellas tendría que estar la resurrección de la iglesia. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, es decir, que ya resucitó, que es la primicia, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, no voy a tocar esto de las primicias porque es otro tema, pero esta parte quiero tocar. Luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de un tiempo de resurrección en la venida de Cristo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esa venida es el rapto, como he entendido de ustedes, que viene hasta las nubes, o es en la segunda venida de Cristo cuando Él pisa tierra, efectivamente, en el monte de los olivos? Primera pregunta. Segunda pregunta, Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, si están con sus Biblias y me acompañan. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice así, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Apocalipsis hay 7 trompetas. Algunos creen que la final trompeta es la séptima trompeta. Dice que en ese momento vamos a ser, a la final trompeta, vamos a ser transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Bueno, les dejo con esas dos preguntas. La primera pregunta, da un orden de resurrecciones. Cristo, que ya resucitó hace 2000 años, las primicias, y después dice los que son de Cristo en su venida. Es decir, Pablo está dando un orden y el otro orden es después del milenio, que hay una resurrección después de los 1000 años. No voy a hablar de esto porque hoy es el arrebatamiento. ¿Cómo interpretamos estos versos? Y cómo algunos dicen que a la final trompeta
es después de los 7 años de la gran tribulación? ¿O cómo se interpretaría estas dos partes? Primero. Segundo, tenemos 4 minutos, lamentablemente. Se nos está yendo el tiempo. Cuando llegue el último minuto, nos vamos a volver a reconectar la gente que nos está escuchando. Mil disculpas, les pedimos. No tenemos el Zoom que es ilimitado, pero de todos modos vamos a intentar conectarnos nuevamente para todo esto, ¿no? Bien, Pastor, continuamos. O directamente hacemos para entrar a esta segunda parte, cortamos y entramos. Mejor, ¿no? Porque ya estamos terminando. Sería lo mejor. A los que nos están escuchando, enseguida, por favor, no se vayan. Hacemos la reconexión en unos minutos y entramos, por favor, y gracias por su paciencia.